Aquesta havia de ser la legislatura del pacte contra la corrupció, però aquesta ha estat la legislatura del cas Palau, d'Esquerra Republicana i Convergència vetant la compareixença del senyor Mas en seu parlamentària. Ha estat la legislatura on el cas de la ITV i del cas Campeón ha esclatat i no ha estat la legislatura del pacte contra la corrupció. Havia de ser la legislatura de la recuperació econòmica i avui Catalunya té 210.000 aturats més que amb el tripartit, avui hi ha 15.000 empreses menys que quan va començar el senyor Mas i avui Catalunya està en fallida i no té un diner a la caixa. Aquesta havia de ser la legislatura de la lluita contra el fracàs escolar. Avui Catalunya, juntament amb la Comunitat Valenciana, lidera el fracàs escolar a la Unió Europea. Avui ha de ser la legislatura dels crèdits per les pimes i les empreses, de reconvertir l'Institut Català de Finances en un servei als petits i mitjans empresaris de Catalunya. Aquesta és la legislatura que ha donat, i l'anterior, 200 milions d'euros pel cas Hispanet llançats a les escombraries i els petits i mitjans empresaris sense crèdit. Aquesta havia de ser la legislatura que investigués els polítics i els companys dels polítics a les caixes d'estalvi que han deixat les caixes quebrades, sense un cèntim, intervingudes amb el diners de tots els catalans i tots els ciutadans espanyols. Però aquesta legislatura que ha acabat el senyor Mas en 20 mesos ha impedit que puguem investigar què ha passat a les caixes, què ha passat amb les preferents i amb l'estafa a molts ciutadans, 300.000 catalans estafats amb les preferents a Catalunya. Aquesta havia de ser la legislatura que garantís, tot i la crisi, la salut, el benestar dels catalans. Però aquesta és la legislatura que en un any ha incrementat el 43% les llistes d'espera per les operacions quirúrgiques a Catalunya. Aquesta havia de ser la legislatura de reformar les administracions públiques, de mirar com funcionen ajuntaments, de suprimir estructures polítiques, de treure nivells administratius. Aquesta és la legislatura que té els mateixos municipis, que té els mateixos consells comarcals, que té 4 diputacions, ara amb Convergència i el PP, abans amb el Partit Socialista. Aquesta és la legislatura dels 6 nivells administratius a Catalunya, la comunitat autònoma amb més nivells administratius a tot Espanya i amb més nivells burocràtics. Aquesta havia de ser la legislatura que investigués el que ha passat a Sant Pau, amb l'escàndol de l'Hospital de Sant Pau, que investigués què ha passat als hospitals del Maresme, que investigués què ha passat, en definitiva, amb les concessions dels amics i companys de Convergència i Unió o del Partit Socialista a molts d'aquests hospitals de Catalunya. Què ha passat? Que s'ha posat en marxa i s'ha tancat, perquè el senyor Mas ha tocat el botó vermell per acabar amb la legislatura i no podrem investigar què ha passat a la salut pública a Catalunya i a la salut concertada a Catalunya. Aquesta havia de ser la legislatura que acabés amb el dèficit públic. 20.000 milions a l'any 2007 de dèficit, 48.000 milions té Catalunya avui de dèficit a Catalunya ara mateix. L'endeutament català és el 30% de la deuta autonòmica espanyola. Encapçalem el deute autonòmic d'Espanya. Som la comunitat més endeutada d'Espanya. Aquesta és la realitat. En definitiva, com vostès veuen, la legislatura del fracàs del president Mas i del fracàs del govern dels millors. Aquesta és la legislatura. I l'única cosa positiva d'aquesta convocatòria és que en comptes del senyor Mas haver de dimitir o patir una moció de censura, és la legislatura que el senyor Mas ha tocat el botó als 20 mesos per fer una transició nacional cap al viatge a Ítaca. Y por todo esto, esta legislatura ha sido un fracaso aunque ustedes lo vistan ahora con una estelada, un fracaso aunque ustedes ahora se pongan muy patrióticos yendo hacia el país a ninguna parte, en definitiva. Ustedes, señor Mas, ayer hacia su discurso nos venía prácticamente a decir que confiáramos y tuviéramos fe, en la transición nacional, que tuviéramos fe en el viaje a Ítaca, que tuviéramos fe en usted. Nos pidió incluso que le diéramos un poder especial los catalanes, superpoderes para el señor Mas, superpoderes para llevarnos al viaje al lugar, en este caso a Ítaca, o a las ruinas de Grecia. Ese viaje cargado de fe, de dogma, de una cuestión cuasi religiosa, pero evidentemente sin datos, sin explicaciones, sin hoja de ruta, nada más que una promesa huyendo hacia adelante. Un fugitivo huyendo de su mala gestión. Un presidente que tiene los peores datos de la democracia catalana. Los peores datos de la democracia catalana. Económicos, sociales, políticos y la caja sin un céntimo. Un presidente que no ha venido a explicar a la Cámara Catalana el rescate. Yo no sé si se han enterado ustedes, yo me enteré este verano, que Cataluña pidió 5.020 millones. Un pellizco. 5.020 millones porque no hay dinero para pagar los bonos patrióticos que emitió el señor Montilla y que ha emitido el señor Mas.
¿Han escuchado ustedes algo, los ciudadanos que nos están viendo, de este rescate? ¿Saben las condiciones? ¿Saben qué ha pasado? El señor Mas no ha venido. El señor Mas Colell fue a la comparecencia en la comisión, efectivamente. Pero el señor Mas, a pesar de que todos los grupos de la oposición lo hemos pedido, ha esquivado eso y ha tocado el botón y ha pedido el comodín del público. Y se ha ido. Se ha ido. Con un rescate y convoca elecciones con una Generalitat sin un duro, que tiene que afrontar pago de nóminas con anticipos del Gobierno de España, que tiene que pagar bonos y aún no ha explicado cómo en noviembre, que aún no tiene liquidez para hacer frente a esta situación. El fracaso en la figura de un presidente y el fracaso de un gobierno que de los mejores ha pasado a ser el gobierno de los peores datos. Esto no es una opinión, de los peores datos. Y por todo eso, desde Ciutadans, no vamos a apoyar, como no hemos hecho nunca, a diferencia de otros en esta Cámara, ningún viaje a ninguna parte. No vamos a apoyar un viaje de división, donde en dos riberas de un río existan una parte de catalanes contra los otros y contra el resto de españoles. No vamos a apoyar viajes para que nadie siga viviendo igual y los demás sigan sufriendo el enfrentamiento, el conflicto y la crisis económica. No vamos a estar en ese lado del río, porque nosotros no tenemos lado del río, porque Cataluña somos todos. Cataluña no son solo los que se manifiestan convocados por el Gobierno. Cataluña no son solo los subvencionados, también son los que no reciben subvención, también son los que no salen en la tele pública, también son aquellos que no escucha el señor Mas. El señor Mas decía que convocaba elecciones porque había escuchado la voz del pueblo. Peligrosa expresión, por cierto. Había escuchado a algún otro líder político en Europa decir que escuchaba al pueblo y que por todo eso hacía lo que hacía. Pues bien, esa voz del pueblo que escuchaba el señor Mas es la voz de una parte del pueblo, de su parte del pueblo, lo dijo, al millón de Cataluña. Y yo le pregunto, señor Mas, ¿ha escuchado usted a los autónomos que no tienen crédito? ¿Qué ha hecho su gobierno para escuchar a las pequeñas empresas? ¿15.000 empresas menos en un año y medio en Cataluña? ¿Ha hecho usted algo para escuchar a los policías, a los bomberos, a los enfermeros, a los trabajadores de justicia, penitenciarios? ¿Les ha escuchado usted, señor Mas? ¿O solo escucha a los que usted quiere escuchar? ¿O la voz del pueblo es solo de una parte, la que a usted le gusta como suena? ¿Ha escuchado usted, señor Mas, a todas aquellas personas que están bajo el umbral de la pobreza relativa en Cataluña, un 30%? ¿Los ha escuchado? ¿Les ha preguntado qué le parece que haya que pagar por ir con el tupper a la escuela? ¿Se lo ha preguntado usted a esos padres? A esos no les escucha, le entra por aquí y les sale por aquí. Porque a usted solo quiere escuchar los que les da la razón. Lo ha demostrado muchas veces aquí. Señor Mas, usted es el presidente de una parte de Cataluña contra la otra. Y desde luego no se puede tolerar que Cataluña se divida en dos, porque usted ha decidido marcar una línea. Los míos y los otros. Cataluña somos todos y lo debimos seguir siendo. Eso sí, con 7.400.000 identidades. Hablaba usted de que el pueblo catalán tiene una identidad. Señor Mas, discrepo. El pueblo de Cataluña tiene 7.400.000 identidades, cada uno de su padre y de su madre. Y ninguna identidad va a ser impuesta. Y no vamos a tolerar tampoco que ustedes nos digan cuál es la identidad verdadera y cuáles son los buenos y los malos catalanes. Porque nosotros, cada uno de su padre y de su madre, tiene su propia identidad. Usted nos decía, por tanto, que ustedes no utilizaban la raza, que utilizaban la identidad, la cultura, como aglutinante de la nación catalana. Pues mire, no. La nación catalana que usted dice que es la Comunidad Autónoma de Cataluña, que forma parte de España y de la Unión Europea, que es en definitiva uno de los territorios de este país y también de la Unión Europea, es un lugar donde queremos que haya prosperidad, libertades individuales, respeto a los derechos de la gente. Y todo eso usted no dice nada. Nos mete a todos en el mismo saco. Señor Mas, usted también hablaba de referéndums, de convocatorias. Mire, se lo dije en esta tribuna otra vez, no hay democracia sin ley ni ley sin democracia. Democracia no es una urna. Hay países que ponen urnas y son dictaduras. Lo saben, ¿no? Que hay países que incluso votan, pero son dictaduras. Y se llaman democracias, populistas o como sea. No, democracia es ley. Y ley es democracia. Por tanto, ¿hay miedo a la democracia? Ninguna. Es más, le invito a que se sume a los que somos demócratas y respetamos las reglas de juego, todas. Porque mire, señor Mas, si usted no tiene suficiente fuerza para cambiar la Constitución en las Cortes, si el señor Duran Lleida no habla de independencia en el Congreso de los Diputados, aunque habla de enmiendas para algunas concesionarias de autopistas y para indultar a corruptos del caso Travall, para eso sí que hay pactos, para eso sí que hay cintura política. Ahora, para negociar y convencer de que se puedan reformar y hacer referéndums, para eso no hay. Porque dice usted, no, es que allí no tengo mayoría. Mire, yo aquí tampoco. Y cuando voto y pierdo la votación, me aguanto
intento convencer y convencer a la gente, porque eso es democracia. Y esto es un Parlamento autonómico y en las Cortes, como decía algún otro portavoz, de todo se puede hablar y se debe hablar en democracia. Pero en democracia, no con atajos. Porque, mire, le digo una cosa, a mí me da igual de miedo un golpista vestido de verde con un tanque que un golpista con corbata y con una 8. Me da el mismo miedo. Me da el mismo miedo. Sí, a los demócratas nos dan mucho miedo, porque me da igual que se suba al balcón de la Generalitat, como proponía o insinuaba el portavoz, que se pueden declarar unilateralmente, como en el Kosovo. Me da el mismo miedo, lleve corbata o no la lleve. Porque la democracia no es que unos señores se vistan con corbata o vayan en un coche oficial, o no. La democracia es respeto a las reglas de juego. Y por tanto le invito, presidente, a que ya queda poco, pero que a su portavoz del gobierno lo controle usted un poco. Porque lo que va diciendo su portavoz, cada vez que abre la boca sube el pan, como se dice coloquialmente. Porque dice que no descarta un golpe como en el Kosovo, una declaración unilateral. Oiga, ¿usted de verdad tiene como Solidaritat como objetivo el Kosovo o Montenegro? Porque cada vez que dice eso, a muchos catalanes les preocupa mucho. Y a muchos ciudadanos de este país, toda España. Por tanto, el modelo del Kosovo, el modelo de Montenegro, el modelo de subirse a un balcón o de coger un atajo y hacer un referéndum ilegal sin respetar las reglas de juego, nos tendrá enfrente, democráticamente enfrente, y defendiendo a los catalanes que quieren seguir siendo españoles y miembros de la Unión Europea, que quieren defender la convivencia y lo que nos une. Mire, señor Mas, en Cataluña hay 4.300.000 personas que tenemos padre o madre nacidos en otras partes de este país. Hay mucha gente que ha venido a Cataluña a trabajar o a montar empresas, a crear trabajo. Muchos catalanes, además, se sienten tan catalanes como españoles. Es más, de hecho, el colectivo mayoritario confluye esa doble identidad catalana y española porque es lógico, porque es complementario, porque es normal, como me pasa a mí y a millones de catalanes. Y ustedes pretenden que su vida hacia adelante de esta mala gestión, de esta situación económica, de todo esto, se convierta en una dicotomía y que muchos escojamos entre nuestro padre y nuestra madre. Esa es la dicotomía que ustedes nos plantean. Y mire, le digo una cosa, usted decía antes, no jueguen con esto de las personas y su origen y la lengua. No, eso le pido yo a usted, que no juegue con eso. Y que tenga en cuenta cuando va a poner a la gente en una dicotomía entre padre y madre, que aquí muchos catalanes, igual que a usted le gustaría ser solo catalán y dejar de ser español, y supongo que en consecuencia miembro de la Unión Europea, a otros nos pasa al revés, que queremos ser catalanes, que queremos ser españoles y que queremos ser miembros de la Unión Europea. Y nos tendrán frente democráticamente. Yo no sé qué harán otros partidos que han gobernado y gobiernan hoy con ustedes en las diputaciones, como el PP o el tripartito que montó el Partido Socialista durante 7 años. No sé qué harán. Ojalá estén con nosotros. Pero le aseguro que por lo menos desde nuestro partido y muchos catalanes, millones de catalanes, no se van a quedar pasivos si usted lo que pretende es dividir a la sociedad y hacer escoger entre todo eso. Si usted lo que quiere es cambiarnos el pasaporte para solucionar los problemas de la mala gestión de Cataluña y de España en su conjunto, nos tendrá enfrente. Mire, déjeme para acabar que le confiese una cosa antes del turno de réplica, señor Mas. Hay muchas mañanas que, supongo que como a mí le pasa a muchos ciudadanos, que leen los periódicos y uno piensa, hoy me gustaría no ser español. Cuando ve el caso Bankia, hoy me gustaría no ser español. Cuando ven el caso Gürtel, dice, hoy me gustaría no ser español. Cuando ven el caso Urdangarín, dice, hoy no me gustaría ser español. Pero ¿sabe qué pasa? Que me levanto muchas mañanas y veo que ustedes van a cobrar por ir a los niños con fiambrera, por no pagar la comida, y también ese día digo, hoy no me siento orgulloso de ser catalán. Y veo cuando usted cobra €1 por receta a gente que tiene enfermedades, mientras recorta y quita el impuesto a las grandes fortunas, y digo, hoy no me siento orgulloso de ser catalán. Pero ¿sabe qué pasa, señor Mas? Que no voy a dejar de ser catalán porque no me guste su gobierno, no voy a dejar de ser español porque no me guste el señor Zapatero o el señor Rajoy, y no voy a dejar de ser ciudadano de la Unión Europea porque no me guste la señora Merkel o sus decisiones. Voy a seguir y voy a trabajar desde aquí con mis compañeros y con los que vengan para ser catalán, para ser español y para ser ciudadano de la Unión. Unión, no desunión, unión. Y como queremos la unión, vamos a trabajar por ello. Y estoy convencido de que muchos catalanes empezarán a ver que aquí hay partidos que muchos años han estado con una ambigüedad y que se acaba. Se acaba la ambigüedad. Ustedes han llevado a que se acabe esa ambigüedad con el camino hacia la separación. Pues bien, señor Mas, ¿verdad que no vamos a dejar de ser catalanes porque no nos gusta un gobierno? ¿Verdad que no vamos a dejar de ser españoles porque no nos gusta la partidocracia española? ¿Verdad que no lo vamos a dejar hacer estar en la Unión? Pues ese va a ser nuestro cometido a partir de ahora. Trabajar para reforzar los lazos, para reformar España de arriba abajo, que lo necesita. España necesita ser reformada. Y el problema de España
es en buena medida lo que está pasando ahora en Cataluña. Porque en vez de hacer un Estado moderno, descentralizado, pero cohesionado, hemos hecho una España con duplicidades, fragmentada, malentendida, muchas veces enfrentada por unos políticos que han hecho más del enfrentamiento que de eso que nos une a todos los españoles. Y por eso, algunos queremos reformar este país, pero no romperlo. Porque de la reforma a la ruptura hay un paso fundamental, que es la cohesión social, la cohesión territorial y la cohesión de todos sus ciudadanos. Por tanto, a nosotros, señor Mas, en esta legislatura que viene y en esta campaña, si quiere hablar de los problemas reales en Cataluña, seguramente podemos coincidir en algún punto. Pero si lo que nos quiere es llevarnos a Ítaca, es decir, al viaje sin rumbo, si lo que quiere es dividir a la sociedad catalana, que escoja entre su padre o entre su madre, si la solución que usted tiene es cambiar de pasaporte, nosotros le diremos que la solución es cambiar de gobiernos y de gobernantes como el suyo. Gracias, señora presidenta, senyors diputats i diputades. A continuació, en nom